La imagen es del año pasado, pero es en lo que está ya trabajando el Gobierno para que de aquí a final de año Navarra cuente con presupuestos. Como hace un año, el Parlamento recibirá el anteproyecto de las grandes cuentas de nuestra comunidad para analizarlas y aprobarlas. Para eso se necesitarán aliados y, como en años anteriores, y ya irían seis consecutivos con este, EH Bildu se postula para ser el gran aliado del Ejecutivo para su aprobación. Unos presupuestos que crecen algo menos que el año pasado, pero crecen y habrá que ver cómo se reparten. Hay un departamento, el de salud, que este año ha acaparado la mayor parte del gasto, pero no ha sido suficiente para detener una hemorragia, la de las listas de espera, que no termina de cauterizarse en Navarra. Lo último para tratar de solucionarlo ha sido encomendarse a la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer dilema de la temporada, que arrancamos con estas dos cuestiones y con esa solución que se plantea para poner fin a un problema que viene ya de lejos, la inteligencia artificial. De todo ello vamos a abordar en los próximos minutos en el programa que, como decimos, arranca la temporada. Vamos a saludar, por tanto, a quienes nos acompañan en esta mesa de debate, de análisis. Leticia San Martín, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Un estreno ya en este programa y para abrir temporada, ¿no? Efectivamente, la primera vez que estoy aquí. Muy bien, bienvenida, por tanto. Maite Esporrín, del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Laura Aznal, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches, Laura. Gabón, buenas noches. Pues aquí estamos ya iniciando el curso también aquí en Navarra Televisión y sí, muy bien. Perfecto. Pablo Azcona, de Geroa Bai. Gabón, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Gabón, buenas noches, de nuevo. Bienvenido. Vamos a ver otra vez en el marco de este debate que vamos a empezar, ¿no? En este arranque del curso. En este arranque del curso político, que además viene potente, ¿eh? Viene potente. Bueno, vamos con esas listas de espera y esa inteligencia artificial que se pone encima de la mesa para tratar de resolver una difícil ecuación. En mesa de junta, este pasado lunes, se planteaba la iniciativa. Las listas de espera alcanzan cifras récord en Navarra con más de 70.000 personas, datos que aportaba el consejero de Salud en el Pleno del Parlamento y que llegaban a la mesa y junta de portavoces. Y es que el PSN ha presentado una moción para integrar la inteligencia artificial en la gestión de las listas de espera. Realizar estudios poblacionales, análisis de historias de los pacientes, previniendo enfermedades asociadas, por ejemplo, con la estacionalidad, todos los medios a nuestro alcance para ponerlos a disposición. Una propuesta que generaba dudas entre los grupos de la oposición. Que al final el hacerlo un socio y otro socio, pues yo creo que muestra a las claras la descoordinación que hay en este tema entre el Partido Socialista de Navarra y Geroa Bai. Creo que son dos encajes complicados, ¿no? Y ese mensaje es que el Partido Socialista no se fía de la gestión en materia sanitaria de Geroa Bai. Sabrán lo que hacen. Nosotros ya hemos dicho que las esperas son exageradas. Nosotros no somos quien para proponer las soluciones. Los socios del Gobierno y EH Bildu mostraban su voluntad para mejorar la situación sanitaria. Cuando las medidas que se han propuesto funcionan al 100%, ha habido resultados positivos. Por disminuir los tiempos de espera, y creo que en eso estamos con la máxima voluntad los tres socios de Gobierno de igual manera. No lo sé exactamente qué términos se plantea, pero bueno, ya hemos visto que la inteligencia artificial está dando resultados sorprendentes en muchos campos. La mesa y junta de portavoces aborda la situación sanitaria y la subida de pacientes en las listas de espera. Bueno, pues el consejero de Salud, Fernando Domínguez, se mostraba optimista en que los datos que recibiremos próximamente bajarán ese techo al que han llegado las listas de espera de Navarra, y también, de alguna manera, daba un voto de confianza ante lo que la inteligencia artificial pueda hacer para tratar de ayudar a resolver el problema. En el anteproyecto de Ley Foral de Salud hemos contemplado herramientas que, lógicamente, cuando se hizo la anterior, pues no estaban sobre la mesa, ¿no? En este momento yo creo que tenemos que aprovechar todas las armas y herramientas que tenemos. La inteligencia artificial, sin duda, es una de ellas. Que nosotros habíamos puesto unas medidas para minimizar el efecto de todos los veranos, y en las primeras semanas de septiembre la evolución está volviendo a ser positiva. Bueno, pues vamos a ver cuánto de positiva es en función de los próximos datos que lleguen. No sé si le convence o no a Unión del Pueblo Navarro lo que ha escuchado en los últimos
días acerca de este problema que vienen ustedes además denunciando ya desde hace tiempo. Empezando por el tema de la inteligencia artificial, sí que nos parece anecdótico, ¿no? Es verdad que todo ayuda, yo estoy de acuerdo en este caso con el consejero Domínguez, y todas las herramientas que se puedan poner a disposición del sistema de salud público para mejorar las listas de espera son bienvenidas. Lo que nosotros analizamos y los datos que tenemos encima de la mesa es que tenemos un grande problema en nuestra comunidad foral, un gran problema de 70.000 personas esperando una primera cita con el especialista, más 9.000 esperando una intervención quirúrgica. Son unas cifras que ya no tienen calificativos, y lo que sí nos preocupa y mucho es escuchar tanto al consejero como al portavoz, ahora acabamos de escuchar de Gero Abay, decir que las medidas funcionan al 100% y que se ha demostrado que se puede bajar las listas de espera. Eso nos preocupa porque creemos que sin hacer una autocrítica y ver que las medidas que se han puesto encima de la mesa no están funcionando, tenemos 80.000 navarros y navarras esperando una cita y una intervención quirúrgica. Sin ese primer paso creo que no vamos a poder hacer prácticamente nada. Tener 70.000 personas es un fracaso del gobierno de la señora Chivite, 33.000 personas más desde que ella es presidenta del Gobierno de Navarra, y evidentemente hay que hacer algo más allá de decir que las medidas están funcionando, porque claramente no están funcionando. Ahora enseguida, señora Azcona, le doy la palabra, pero por iniciar este primer turno de intervención. Señora Esporrín, adelante. Bueno, pues para nosotros la inteligencia artificial es, como ha dicho el consejero, una herramienta más. Nosotros como miembros del gobierno somos un único gobierno y con el único interés de ayudar y colaborar, tuvimos acceso a algunos estudios en ese sentido. Nos pareció oportuno presentar esa iniciativa sin más, con ese fin, que nadie busque cosas extrañas, ni críticas, ni todo lo contrario. El único fin que nos movió a presentar esta iniciativa, nos parece que al igual que esta tecnología, como otras que se puedan desarrollar en un futuro, sí, yo creo herramienta más que eso ayude, es una herramienta más, ¿no?, para hacer análisis predictivos. Eso yo quiero dejarlo claro. Tenemos muchos datos en todas las historias clínicas que esos analizados de una manera tecnológica nos pueden dar lugar a una predicción de dónde van a ser necesarios más recursos para inmediatamente colocarlos a disposición según la temporalidad, según el tipo de enfermedades que se producen en cada momento. Y luego, en relación con los números, desde luego reconocemos que son inasumibles, y ya se está trabajando también en otros aspectos, como saben, que ya se estaba haciendo antes del verano, pero es verdad que las vacaciones de los profesionales, a los que lógicamente tienen derecho, pues no ayudan a resolver este problema, sino a incrementarlo un poco más. En junio yo quiero recordar que habían descendido muchísimo las cifras en los últimos datos que tuvimos antes del verano. Ahora se han incrementado, pero en cualquier caso yo estoy segura, espero y deseo, que en los próximos datos que tengamos van a ser buenos. Bueno, señora Aznar. Yo sí que coincido que son unas cifras inasumibles. 70.840 navarros y navarras esperando un tiempo medio de espera de 88 días es algo de todas formas inasumible. Son cifras récord. Muchas veces hemos repetido que las medidas que se han venido tomando como derivaciones a la sanidad privada, como pago de productividades, no han funcionado. Está claro, pero lo que creo es que hay que darle total y absoluta prioridad, y si para ello la inteligencia artificial es una opción, algún día podemos debatir largo y tendido acerca de la inteligencia artificial, con las cautelas que hay que tener, pero sí que es cierto que sí que da resultados en muchos ámbitos, sobre todo en todo lo que se refiere a gestión de datos, a cribado de datos, análisis, a lo mejor poder diferenciar entre patologías. No todas las patologías son igual. Hablamos claramente de índice de mortalidad relacionado con unas enfermedades, con otras. Yo particularmente sí que pienso que puede ser útil la inteligencia artificial, pero también lo que pienso es que todo lo que se haga va a ser poco, porque es que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía navarra. Y además hay que recordar que las listas de espera normalmente se centran en especialidades muy concretas. O sea, solamente trauma, dermatología, oftalmología, rehabilitación y otorrino ya suman un 55,7% del total en las listas de espera. Por lo tanto, como digo, si la inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude a gestionar toda esta información y, sobre todo, lo que la gente quiere, a acortar estas listas de espera que están desbordadas, pues bienvenida sea. Señora Azcona.
Sí, bueno, yo creo que el mismo debate ha dado respuesta a lo que ha dicho la señora San Martín al principio. Yo primero pediría rigor, ¿no? O sea, han dicho que se ha hablado de 80.000 personas. No es cierto. Estamos hablando de datos y los datos son muy malos, son datos malos, son datos que preocupan, desde el principio de esta legislatura y también como consecuencia de la crisis pandémica que aumentó mucho las listas de espera, y datos que preocupan, y al consejero el primero. No estamos hablando de 80.000, estamos hablando, creo que os han dicho, 70.000. Sí, pero luego lo ha rectificado el dato. Que es un número importante y que vamos en los últimos años de récord en récord. Esto es así. Eso lo primero. Lo segundo, lo que hemos dicho desde Geroa-Bai, y yo creo que se ha repetido en algunas de las argumentaciones, es que cuando las medidas están funcionando al 100%, dan resultado. Y esto lo vamos a ver en los datos que van a venir de las listas de espera cuando volvemos a recuperar a las vacaciones del personal sanitario, que evidentemente, como no puede ser de otra manera, le corresponden. Cuando volvemos a recuperar el 100%, están al 100% funcionando esas medidas, los resultados en las listas de espera han sido positivos como fueron al final de la primavera y al principio del verano. Hay un dato que me parece fundamental para tener en cuenta. Decía el propio consejero que este verano hemos contado con 54 profesionales menos. 54 profesionales menos por el tema de las plazas MIR, que seguramente a futuro podremos tener. Y mientras tanto, volvemos a repetir, las medidas de choque, que no deben ser medidas que tienen que prevalecer en el tiempo, pero sí de choque para abordar esta situación que a todos preocupa en la sanidad navarra, cuando las implementamos al 100%, como puede ser las derivaciones o las peonadas, cuando las implementamos están funcionando. Claramente lo que hace falta es una reestructuración del sistema sanitario. Para eso está la propuesta de la nueva ley de salud o también la reforma de la atención primaria, pero eso hablaremos después. Bueno, pues queda abierta la mesa sí, adelante. Sí, yo por aclarar el dato, hay 80.000 personas esperando una cita con el especialista o una intervención quirúrgica, eso es lo que he dicho. O sea, que es decir, 70.000 son en primera... 70.800 más 9.000 y pico que esperan una intervención quirúrgica, son 80.000 navarros esperando acceder al sistema sanitario. Las medidas funcionan al 100% siempre. Siempre han estado funcionando al 100%, siempre hemos hecho derivaciones a la privada durante todos estos meses, siempre se han hecho peonadas, Lo que pasa que hay otros factores, evidentemente, que se están escapando y a los que no se le está poniendo solución. De hecho, lo hemos dicho todos los grupos políticos, hay que rehacer el sistema por completo, hay que centrarse en la atención primaria, hay que hacer una serie de reestructuraciones que ni están ni se les espera. Seguimos con el pedal de las derivaciones y con el pedal de las peonadas diciendo que eso funciona, y eso no está funcionando, porque aunque en junio hayamos bajado la lista de espera, el balance del año, que es el que tenemos ahora mismo, es que teníamos que tener 55.000 personas esperando una primera cita, que es lo que Geroa-Bai nos prometió, bajar 1.000 pacientes al día, al mes, teníamos que estar con 55.000 y estamos con 70.000. El señor consejero dijo que iba a bajar 1.000 pacientes. Entonces, evidentemente, con un balance de que teníamos que tener ahora mismo 55.000 personas y tenemos 70.000, no podemos decir que las medidas funcionan. Yo creo que el consejero, la presidenta y el gobierno ha dicho que las medidas, cuando se pueden implementar el 100% de las medidas, no cuando hay condicionantes que no lo permiten, los resultados son esos, no de 1.000, son de más al mes. Hombre, claro, pero condicionantes va a haber siempre, Pablo. Condicionantes hay siempre. Bueno, pues hay que atajar eso. Efectivamente, de ahí está el trabajo de la gestión. Cuando han estado funcionando al menos al 100% las medidas, ha habido un descenso de más de 1.000 personas al mes. De más. Las últimas lo demuestran. Estamos hablando de una media, que no lo sé, pregunto, pero igual es a lo que se refieren. Digo del último dato. Sí, ya lo he entendido, pero quiero decir, cuando se daba esa cifra de 1.000 pacientes, de 1.000 pacientes al mes que se iban a reducir las listas de espera, entiendo yo que se está hablando de la media en el conjunto global de... Sí, por eso tendríamos que ir con 55.000 ahora mismo. A ver, yo por apuntar, el tema del personal que está de vacaciones, por supuesto tiene todo el derecho del mundo, faltaría más, pero no es una sorpresa. No es una sorpresa, eso está previsto de antemano. Claro, yo quería referirme a eso y le doy la palabra, porque cuando hablaba la señora Sperring de la inteligencia artificial como herramienta predictiva, también eso ya estaba pero no hace falta, previsto, no hace falta inteligencia artificial para prever que la gente se va a coger vacaciones. Euskal Herria Bildu planteó una pregunta... También es conocido por todos que la falta de personal sanitario no solo afecta a Navarra, sino al conjunto. Pero Euskal Herria Bildu en este sentido, antes del verano, planteó una pregunta oral al consejero, ya poniéndole sobre aviso de que esto iba a llegar, esto del personal MIR, que por motivo de la pandemia terminó su formación más tarde de lo previsto y ha ocasionado un problema. Nosotras preguntamos, las medidas no funcionan.
Las derivaciones a la privada, que es una medida coyuntural que ya se ha convertido en permanente, pueden incluso tener un efecto rebote. El pago de productividades no funciona. Y ojo, que este es un problema estructural, que este problema no ha empezado con el señor Domínguez como consejero de Salud, es que este problema viene de largo. Y como es un problema de carácter estructural, como bien se ha apuntado, ahora tenemos una oportunidad con la Ley Foral de Salud. Esta nueva Ley Foral de Salud va a determinar los próximos 20, 30 años de la sanidad pública. ¿Qué tiene que contener esa Ley Foral de Salud para tratar de atajar este problema, que es un problema a la vista de los datos creciente? Es evidente que no es fácil resolver este problema porque ya se ha convertido en estructural, pero siempre incidimos en que la atención primaria tiene que estar reforzada convenientemente, que es la puerta de entrada al sistema, ya no solo hablando presupuestariamente, sino tiene que estar reforzada, tiene que ser capaz de gestionar más y mejor para evitar tantas derivaciones a los y las especialistas. Las plantillas, hay que fidelizar las plantillas, hay un índice elevadísimo de temporalidad todavía y no hay medidas estrella ni medidas mágicas, pero desde luego creo que estamos para realizar propuestas. Yo quisiera insistir en que este problema no es solamente de Navarra y no es pensar en que mal de mucho consuelo de tontos, ni muchísimo menos, sino estamos que para resolver nuestras cuestiones. Efectivamente no, pero como una referencia, también es verdad que cuando en todos los sitios de España pasa lo mismo, no será un problema únicamente nuestro, lo cual no le quita importancia al problema, insisto. En cualquier cosa, yo también creo que debemos de tener en cuenta que las medidas que hablamos, tanto derivaciones como peonadas, pues en verano tampoco se han podido hacer tantas, porque el personal está de vacaciones en todos los sitios, no solamente en la administración pública, en todos los sitios los profesionales se cogen vacaciones, por tanto... Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque entonces el verano que viene vamos a tener otra vez el mismo problema. No, vamos a tener capacidad de contratar a los a más personas, por eso ejemplo, es. en comparación a esto. Bueno, hablando de capacidad... Y luego también a mí me gustaría insistir en estas medidas que tenemos que adoptar, que pues como la Ley Foral de Salud, que habla de un área única, pues para poder desplazar a los profesionales a donde realmente sean necesarios. Esperamos encontrar ahí el apoyo de UPN, del PP y de todos los partidos del Parlamento con el fin de que se vea la buena voluntad que efectivamente quieren colaborar en ello, porque luego cuando quieres poner soluciones todos son problemas y todos son ayes y quejas. Quiere decir que al final a veces hay que tomar decisiones drásticas y que tenemos que tener el apoyo para ello. Hablando de capacidad de contratar a los MIR, ahora terminan los MIR a finales de septiembre. Hoy ha empezado el Servicio Navarro de Salud a llamarles para ofrecerles contratos a personas que ya desde antes del verano otras comunidades autónomas les estaban ofreciendo contratos de larga duración. ¿Eso por qué? Es decir, ¿a qué lo atribuyen? No es todo que hay un problema de falta de profesionales en toda España y que no podemos hacer nada, no. Está a la mano del gestor, es decir, evidentemente se pueden hacer cosas y otras comunidades están haciendo cosas. Nosotros hemos pedido en el Parlamento muchas veces un plan de atracción y retención de talento. Y es una cuestión de presupuesto también, porque Navarra estaba contando este año con el mayor presupuesto que ha contado Salud hasta ahora, ¿no? Efectivamente, y a eso iba también, que no nos podemos conformar con decir esto pasa en toda España. ¿Por qué? Porque en Navarra tenemos el gasto per cápita en salud más grande de todo el país. Entonces tenemos que ser exigentes. Joder, los ciudadanos estamos pagando muchos impuestos para tener una sanidad no como el resto del país, mejor que el resto del país. Entonces decir que en toda España faltan médicos, y le voy a poner un ejemplo. Hace un año se cerraba más o menos hace un año, partos del García Orcoyen, porque no había ginecólogos. La profesión de ginecólogo es una de las que tiene excedentes en nuestro país, en España. De hecho, Navarra es la comunidad que más ginecólogos tiene por habitante. Y no teníamos ginecólogos. O sea, entonces no es que es que faltan médicos en todo el país. De solventar. Hubo varias bajas a la vez, varias bajas maternales, pues coinciden a veces. Sí, coinciden, pero a lo que voy es que hay un problema. Pero yo una noticia que yo creo que es mejor mandar el mensaje de que sí que hay 8 ginecólogos adscritos al Hospital García Orcoyen. Hay 8 ginecólogos. Se tuvieron que cerrar. Sí, claro, coincidieron que ninguno de esos 8 ginecólogos estaba disponible en un momento. Entonces no es una cuestión de gestión. En 3 días. A eso voy. A eso voy, que no podemos decir, es que no hay médicos en España y todos nos tenemos que conformar. No estamos hablando. Si no estamos hablando, lo que no se puede decir es que no hay ginecólogos en Estella cuando hay 8 adscritos a Estella. Navarra es la comunidad con más ginecólogos por habitante de todo el país. Y tuvimos que cerrar partos.
Oigan, no sé. Eso no puede ser. Oigan. No se puede dejar a un hospital comarcal desatendido de esa manera, porque es que al final hablamos de la despoblación, hablamos de las navarros que se sienten de segunda. No se puede dejar un hospital comarcal, me da igual que sea el de Estella Lizarra, que el de Tutera, no se puede dejar sin profesionales que atiendan a la gente. No se puede hacer a una persona que para parir tenga que conducir o que tengan que conducir por ella, en este caso, 100 kilómetros. Eso no puede ser. Hombre, en Pamplona de Estella no hay 100 kilómetros. No, pero de Lizarraldea hay muchos pueblos que... Pensaba que me hablas de Estella. No, porque ojo con esa visión centrista de Iruña y de las cabeceras de comarca, porque hay pueblos... O cómo está el hospital de Tudela. Es que la gente tiene que venir a Pamplona a hacerse una ecografía. Porque no hay radiólogos en Tudela. ¿Cómo es que no hay radiólogos? No hay radiólogos, no hay radiólogos de guardia. Catastrofista, porque mira, sí, hace poco catastrofista, Maite, estuvo ingresado y quedó encantado de cómo pero que la gente está sufriendo, pero que la gente sufre los problemas del sistema sanitario. Es evidente, para ti no es una catástrofe, pero para mucha gente sí. Es evidente que hay un problema en el sistema sanitario y es evidente, además, que yo creo que están detectados los problemas y es evidente que hacen falta cambios estructurales. Pero no se puede decir que se cerraron partos en Estella porque no había ginecólogos. Se recomendó a las personas que vivían en Tierra Estella ir a Pamplona si tenían que tener un parto porque no se podía garantizar que durante 24 horas hubiese ginecólogo, porque de 8 había 6 que no estaban disponibles durante 3 días. Eso es lo que pasó. No es verdad que se cerrase partos. Sí, que estuvo cerrado partos se recomendó. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Se recomendó, ¿cómo que no es cierto? se recomendó a las personas que fuesen a Pamplona porque no se podía garantizar que hubiese un ginecólogo para atender el parto. Y las personas tuvieron que movilizarse, salir a la calle y en base a eso se empezó a solucionar el problema. No, en base a eso volvieron de vacaciones los que estaban de vacaciones y volvieron de baja algunos que estaban de baja. No sé si en base a eso, cuando terminaron su enfermedad o cuando terminaron sus vacaciones. Está pasando lo mismo en Tudela. O sea, en Tudela no hay radiólogos de guardia. Es que es un problemón. Es que la gente tiene que venir a hacerse las ecografías a Pamplona. 100 kilómetros venir y 100 kilómetros ir. Una ecografía de media hora. ¿Y qué plantea UPN para solucionar esto? ¿Quitarles la exclusividad? Nosotros hemos planteado muchísimas medidas relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Muchísimas. La primera de ellas, la definición de plazas e incentivación de difícil cobertura. Claro. Somos la única comunidad de todo el país que no tiene incentivadas las plazas de difícil cobertura. Y las leyes que están en el Parlamento. Y hay que cambiar el organigrama y hay que debatirlo y hay que aprobarlo. La definición e incentivación de plazas de difícil cobertura no hay que debatir absolutamente nada. Llevamos años esperando esto. Hay comunidades que llevan 10 años con la incentivación de plazas de difícil cobertura. O sea, no sé, es que hay cosas que caen por su propio peso. Mira, yo solo digo que cuando hagamos la modificación de planificación, que en parte vendrá por la Ley Foral de Salud y en parte por la modificación de atención primaria que quieren hacer desde el departamento, ahí esperamos a UPN. A ver lo que hace entonces. Ahí os esperamos. Porque vosotros mucho habláis, mucho os quejáis, pero a la hora de apoyar a solucionar problemas, no, todo mal entonces, toda una catástrofe. Si no lo reconocemos, es un problema. Pero si lo estamos reconociendo, ¿quién no reconoce ese problema? Yo creo que en la mesa todos reconocemos el problema. Pero luego hay que poner soluciones y hay que colaborar y hay que votar. Bueno, entonces ahí soluciones un montón hemos planteado, un montón. Sí, bueno, tenemos el borrador de la Ley Foral de Salud, pero bueno, ahí os esperamos, quiero decir. Vamos a mirarlo en detalle. Yo creo que es que la gente se lo merece. Estas cuestiones concretas que acaban de salir en la mesa deberían reflejarse en líneas ya un poquito más generales también en esta ley. Tiene que ser una oportunidad esta ley, pero desde luego para hablar desde el respeto, desde la voluntad de diálogo, desde la responsabilidad, desde la capacidad y desde la voluntad de aceptar propuestas que vengan de otros grupos y desde la búsqueda de un consenso. Va a haber que hacer un esfuerzo para encontrar un consenso, pero es que yo creo que la ciudadanía se lo merece y creo que aquí sí que coincidimos todos los grupos cuando le damos a la sanidad prioridad absoluta porque la tiene y porque es una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía navarra. Entonces vamos a tener que trabajar mucho. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que tiene que ser una ley consensuada, porque supuestamente es una ley que va a durar otros 40 años, que es lo que ha durado la anterior. Ahora, creo que tampoco va a ser la solución a todos nuestros males. Es decir, va a enmarcar algunos aspectos que ahora mismo no se encuentran enmarcados, pero hay otros muchos que se pueden ir haciendo y que se deberían ir haciendo que no se están haciendo.
Entonces, no es la solución a todos nuestros males esa ley foral de salud. Evidentemente es un paso importante y es una piedra importante para la construcción de nuestro nuevo sistema sanitario en los próximos 40 años, pero no va a ser la solución a todos nuestros problemas. Espero que no le pongamos en el ordenador a esa inteligencia artificial cómo hacer la próxima ley foral de salud. No, la inteligencia artificial está para cosas más concretas y sin duda no para generales. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y nada, en breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes para abordar la cuestión del presupuesto que tenemos que ya prácticamente en ciernes de aquí a final de año. Bueno, pues aquí seguimos en este primer dilema de la temporada donde estamos abordando, ya lo hemos hecho, las listas de espera en salud y a continuación entramos en ese techo de gasto que se presentaba recientemente y donde se traza de alguna manera cuál va a ser el próximo presupuesto, qué es, cuánto supone el dinero que Navarra puede gastarse en el próximo ejercicio. El gasto público continuará creciendo durante 2025, pero lo hará a menor ritmo que el año pasado. Navarra gastará 5.975 millones de euros. Hablamos de un importe que da continuidad al crecimiento del presupuesto de Navarra. Supone una subida del 2,4%, aunque sufre una ralentización debido a que los casi 2 millones de euros de los fondos europeos que llegarán a las arcas forales están tocando a su fin. El plan de recuperación, transformación y resiliencia ya va pues más de la mitad de los años que estaban previstos. Al total hay que descontar los más de 800 millones de euros de aportación al Estado y los 300 que van a parar a las haciendas locales. Para dotar así a la comunidad de una mayor fortaleza en cuanto a su desarrollo económico. El gobierno foral negocia también con el Estado el objetivo de déficit, un límite fijado en el 0,3%, que supera el 0,1% fijado para las comunidades de régimen común. Ese 0,3% supone en términos absolutos cerca de 82 millones de euros. La aprobación del techo de gasto abre la vía a los presupuestos de 2025. La primera parada, el anteproyecto, cuya aprobación está prevista para la primera quincena del mes de octubre. Unas cuentas que el Ejecutivo pretende sacar adelante, presumiblemente lo hará con EH Bildu, en el que sería su sexto acuerdo presupuestario. Bueno, pues vamos a abordar esta cuestión, crecimiento sí, menos de lo que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, que fue un crecimiento notable, en parte, y en buena parte, debido a que el grifo del dinero europeo se va cerrando, abierto ya en la pandemia para tratar de sostener economías de los países miembros. Leticia San Martín, adelante. Bueno, nosotros el análisis que hacemos es el que se acaba de comentar, ¿no? El crecimiento se ha ralentizado, tenemos un crecimiento del 2,4%, 7 puntos menos que el año pasado. Con la inflación que tenemos, esto va a suponer recortes en algunos departamentos. No sabemos todavía la distribución que se va a hacer por departamentos, pero sí que evidentemente se va a tener que hacer recortes. Nuestras reflexiones, que probablemente hemos perdido oportunidades en años anteriores con un crecimiento mucho más importante en algunos departamentos, de mejorar, acabamos de hablar de salud, ¿no? de mejorar los servicios y que bueno, pues no todo es el dinero y también hemos hablado anteriormente, ¿no? Hay una parte de gestión importante y se puede tener mucho dinero, pero hay que luego gestionarlo bien. Nuestro balance de estos últimos 5 años es que a nuestro parecer se han perdido oportunidades con presupuestos históricos y con una deficiencia en servicios públicos clara, como en salud. Pues los servicios públicos es hacia donde se ha apuntado y donde se quiere seguir apuntando, señora Sporri. Pues sí, por supuesto. Nos parece que no tiene nada que ver cómo hemos salido de la crisis con gobiernos progresistas, a diferencia de cuando estaba gobernando UPN, que efectivamente se limitaron a recortes y recortes y recortes. Sin embargo, ahora han sido muchísimas las ayudas y hemos salido creciendo con dinero que procedía de Europa, pero que ya sabíamos que era finito, iba a terminarse. Todavía estamos en ello, queda ya muy poco, pero en cualquier caso el objetivo que tenemos es reforzar los servicios sociales dando unos mejores servicios públicos y desde luego gestionar con seriedad, con responsabilidad, porque eso es lo que hasta ahora nos ha llevado a Navarra a estar en una de las mejores comunidades autónomas dentro de España y dentro de un nivel de solvencia muy importante. Y yo creo que tenemos que seguir en esa línea.
Bueno, ya lo dijo usted, señora Aznal, el pasado jueves, cuando le preguntaba a la presidenta Chivite precisamente sobre estas cuestiones, donde recibíamos esa noticia, que posteriormente se confirmaba que el presupuesto iba a ser menor, iba a seguir creciendo, pero iba a ser en menor medida que en estos años anteriores. Y sí que decía, ofrecía por parte de su partido para seguir facilitando esos presupuestos, esas cuentas. Ahora bien, también decía que querían observar también en qué medida esas cuentas se iban a distribuir, sobre todo en las cuestiones más sociales por las que ustedes siempre han apostado, ¿no? Efectivamente, tenemos un incremento en el techo de gasto de un 2,4%. Es una buena noticia que el presupuesto sigue creciendo, desde luego en mucha menor medida que los anteriores, pero nosotras ya llevábamos mucho tiempo diciendo que los fondos europeos se acabarían, que regresarían las normas de estabilidad presupuestaria, ya están aquí y que teníamos que estar preparadas para esta nueva situación. Ese incremento del 2,4% en el presupuesto es muy parecido al IPC de Navarra. También tengo que decir que es menor ese incremento en el gasto total que el que el Estado en su día anunció, que veremos a ver cuándo y cómo se vota, que es de un 3,2%. Bueno, veremos qué pasa con los presupuestos también del Estado, ¿eh? Pero, sí, veremos qué pasa. Pero este incremento, aunque es menor, tiene que ser garantía de que no haya ningún ajuste a la baja, sobre todo en aquellas partidas que tienen detrás servicios públicos. Pero claro, si hay menos presupuesto, ajustes tiene que haber. Pero estamos diciendo que el presupuesto ha crecido. Lo que no hay es fondos europeos. Es de cajón que los departamentos que más afectados se van a ver son aquellos que en presupuestos anteriores tenían muchos fondos europeos. Claro. Esto es así. Desde luego, desde Euskal Herria Bildu, públicamente hemos repetido que estamos dispuestas a hablar, a seguir alcanzando acuerdos, a elaborar conjuntamente unos presupuestos que den respuesta a las necesidades de las navarras y de los navarros y que no tienen que pasar por ningún ajuste a la baja, como digo, que puedan perjudicar los servicios públicos de Navarra. Ese es nuestro punto de partida. También decir que ya llevamos facilitando 9 presupuestos consecutivos, aparte de estos 6, y es motivo de celebración el que la derecha no incida en las cuentas de Navarra ni en las políticas de Navarra, y ya no solo para nuestra satisfacción, que también, sino para fortuna de los navarros y de las navarras que lo están viendo en las políticas que logramos consensuar. Ahora le doy la palabra, señor San Martín. Permítame que se la dé antes a que no ha intervenido todavía en este punto el señor Azcona. Bueno, los datos ya se conocen. Es evidente que del ejercicio anterior, de un ascenso del presupuesto de un 10% a un 2,4%, hay una diferencia importante. También es cierto que estamos todavía en una senda de crecimiento y que todavía para Geroa Bai, y yo creo que para todos y para todas, en la tramitación de estos presupuestos quedan varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, hay variables también sobre los ingresos que tendremos que debatir en la mesa fiscal, y luego las medidas fiscales, y hay una incidencia, y luego también hay partidas que creemos que desde el punto de vista también de la defensa de nuestro autogobierno tenemos que poner, no diría en consideración, pero que son cuantías importantes y que todavía quedan negociaciones importantes con el conjunto del Estado. El déficit parece que va a ser el 0,3%, son 82 millones de euros, si no me equivoco, algo más que el año anterior, pero también la aportación del Estado, que es al Estado, que es una partida muy importante, y luego cualquier décima de ajuste en ese sentido pues puede variar y puede dar un margen de mejora. La definición, cómo se va a ir, cómo van a evolucionar los tipos de interés a futuro y el pago de la deuda pendiente, quiero decir, son matices importantes que van a dar seguramente un margen. Tengo que recordar que normalmente el techo de gasto luego se puede, por estos matices o por otras negociaciones, también como he dicho en la parte fiscal, puede verse modificado en ese sentido. Poco margen de maniobra suele haber, de todos modos también, para modificar el techo de gasto, pero bueno, es verdad que todavía... Bueno, el año pasado hubo un margen importante, no digo que estemos en esa tesitura, porque como digo, el crecimiento fue muy importante, pero pondremos el foco ahí, y desde luego esas normas de estabilidad presupuestaria y ese café con leche que parece que se va a intentar o puede venir para todos en el conjunto de Europa, para Navarra, que ha hecho la tarea y la ha hecho bien. Tengo que recordar que en 2015 nos encontramos un remanente de tesorería negativo y ahora estamos con las cuentas absolutamente saneadas. Pues a lo mejor ese café con leche no hay que aceptarlo para todos y poner unas normas para los que cumplimos pues más beneficiosas para poder precisamente prestar los servicios públicos. El nuevo gobierno en Europa, todo se puede ver y negociar, señora San Martín. Solo un apunte sobre los fondos europeos, y que creo que va a haber departamentos que van a sufrir porque desgraciadamente estos fondos europeos, que venían un poco para revitalizar el sector
empresarial y el sector productivo se han empleado en muchos departamentos para un gasto corriente consolidado que de hecho los empresarios han quejado, ¿no? Y esos fondos europeos no han llegado realmente donde tenían que llegar, con lo cual, bueno, a ver qué pasa, pero nosotros creemos que va a ser una situación para algunos departamentos complicada. Bueno, y respecto a esto último, EH Bildu de nuevo se erige como protagonista, en principio, a la hora de dar apoyo a estos presupuestos. ¿Por dónde van a tirar ustedes? En principio, ¿van a ser cautos, van a esperar a conocer cómo son esos presupuestos, ese anteproyecto? Sí, ese detalle. Sí, nosotros estamos a expectativa, esperando. Es evidente que este gobierno ha elegido socios, eso es evidente, ¿no? De nuevo ha tocado la puerta también de EH Bildu otra vez más para aprobar los presupuestos. Nosotros estamos esperando, expectativa de ver qué es lo que pasa los próximos días y ver las cuentas. ¿Y qué debería pasar para que ustedes pudieran aprobar o apoyar, mejor dicho, unos presupuestos? O sea, yo creo que o parte de la iniciativa del propio gobierno o parte de la iniciativa nuestra, pero nosotros necesitamos tener el conocimiento, como he dicho, un poco del reparto que se propone en los distintos departamentos para poder dar un paso al frente en este sentido, con lo cual estamos esperando. Sí, adelante. Bueno, yo quería apuntar a que normalmente tendemos a hablar mucho del gasto, ¿no? Del gasto, tampoco conocemos el anteproyecto, todavía es que todavía muy prematuro hablar, ¿no? Exacto. Pero también tenemos que hablar del lado de los ingresos, porque yo quiero insistir en que esta estabilidad presupuestaria que se ha alcanzado en estos últimos años, ya 9 presupuestos consecutivos, no ha sido solo gracias a los fondos europeos, que digamos que son recientes. Detrás ha habido determinadas políticas fiscales que han propiciado que el presupuesto sea estable, que han propiciado que podamos tener un presupuesto expansivo. Luego también los fondos europeos, pero no podemos perder de vista que para gastar hay que ingresar. Y eso hay que tenerlo muy presente y que hay mucho margen todavía en políticas fiscales y que es en este ámbito donde Euskal Herria Bildu, como ha venido haciendo siempre, va a seguir trabajando, en que se iguale el tratamiento entre las rentas de capital y de las rentas de trabajo, en que quien más gana, más pague. Y bueno, creo que ahí hay un potencial también que puede hacer que la gestión sea mucho más cómoda, más fácil y de mejor respuesta. Las medidas fiscales que siempre vienen aparejadas a estos presupuestos y que efectivamente, como bien indicaba la señora Arnal, hay que tenerlas en cuenta porque hay que ver de dónde se ingresa. Y se apuntaban, creo que era por parte de Geroa Bai, se apuntaba mucho a las rentas medias, donde en principio, y si no recuerdo mal, se pedía pues que se aligerara un poco la mochila de las rentas medias. Bueno, yo creo que hemos querido poner el foco en el debate de la mesa fiscal que ya está abierta en las rentas medias y en los trabajadores autónomos. ¿Por qué? Lo hemos explicado. En 2015, cuando Geroa Bai accede al gobierno, había un dibujo de cuentas públicas muy diferente al de ahora. Había una situación de emergencia. No hay que ver más que el informe de la Cámara de Cuentos de ese año hablando del remanente negativo y de que había que tomar medidas acordes a ese momento, ¿no? Desde el punto de vista de las cuentas públicas. Se tomaron medidas para poder beneficiar los ingresos de las arcas públicas y durante todos estos años, evidentemente, ha habido una evolución positiva en ese sentido también de los resultados económicos del propio gobierno y también de la evolución más allá del momento de la pandemia o de la crisis de Ucrania, una evolución positiva. Y esas rentas medias y esos trabajadores autónomos se puso el foco fiscal, queremos que se ponga el foco en esos esfuerzos fiscales que han tenido que hacer en un momento en el que esas mismas rentas han tenido que afrontar, sobre todo estos 2 últimos años, una creciente inflación o unos tipos de interés que afectan a sus. Entonces, queremos poner el foco ahí, lo debatiremos en la mesa fiscal, como escucharemos otras medidas y otros impactos en los presupuestos, claro. Una cuestión que también no quiero olvidar y que yo creo que va a beneficiar también, aunque va a suponer menos ingresos para las arcas públicas, es la deflactación de la tarifa que se aprobó en el 2024, que eso va a suponer 50 millones de euros. Y por otra parte, las reclamaciones de los mutualistas del IRPF, que tienen unas sentencias también favorables que hay que atender, que eso suponen 150 millones de euros que tampoco se podrán contar con ellos. Quiero decir que hay que ser realistas y tener en cuenta todos los aspectos, pero en cualquier caso nosotros insistir que los servicios públicos va a ser lo prioritario y los servicios sociales, ayudar al que más lo necesita. Nosotros agradecer a Geroa Bai que se suba al carro ya lo dijo el otro día nuestro portavoz en el Parlamento, ¿no? Al carro de
de mejorar, ¿no? O bajar esa presión impositiva que tienen ahora mismo los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad foral, que nosotros llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. Y comentaba antes Laura que los navarros y navarras se iban a alegrar de que la derecha no tuviera nada que ver en nuestros presupuestos. En este caso, nuestro modelo de recaudación es completamente antagónico al de ellos. Creemos que tenemos una presión fiscal en Navarra exagerada, un impuesto de sociedades de los más altos del país, un IRPF altísimo, y creemos que eso hay que aligerarlo para que todos los navarros podamos respirar un poco de todos los impuestos que estamos pagando. Bueno, parece que Geroa Bai ahora se alinea con las propuestas fiscales de UPN, pero en cualquier caso... Eso lo ha dicho ella, eso lo ha dicho ella. Bueno, pero nosotros hemos dicho que... Bueno, hemos dicho déjame terminar. Desde Geroa Bai hemos dicho que en la mesa fiscal queremos abordar este asunto. Justamente. Desde luego, la mirada que UPN tuvo con esto, en unos momentos en que los presupuestos públicos estaban mermados, bajar los impuestos y mermarlos más, no tenemos. Vale, yo lo que quería decir es que, independientemente a eso, hay una mesa fiscal que se constituyó dando cumplimiento a un acuerdo entre el Gobierno de Navarra y Euskal Herria Bildu, y ese tiene que ser el foro en el que vamos a debatir acerca de propuestas y de medidas fiscales. Se hablan de rentas medias, se hablan de autónomos, pero aquí nunca se habla del impuesto de sociedades. La derecha siempre pinta a Navarra como un infierno fiscal. No es verdad, no es verdad. El impuesto de sociedades es lo que pagan las empresas por sus beneficios, y en Navarra pagan menos que en otros sitios, en la mayoría. ¿Por qué? Porque hay una serie de deducciones que hacen que no haya un mínimo en el impuesto de sociedades. Y las empresas lo saben perfectamente y ustedes lo saben perfectamente. Y el impuesto de sociedades supone aproximadamente un 10% del total de la recaudación de Navarra. Sí hay margen ahí, hay margen ahí. E insisto, para gastar hay que ingresar. O sea, quiero decir, si se deja de ingresar de un sitio, habrá que ser creativos, creativas, y debatir en la mesa fiscal que hemos creado para ver de dónde se... Y en la inspección del fraude fiscal, tampoco lo podemos olvidar, porque de ahí también se tienen recursos de personas que tienen obligación y no quieren afrontar sus responsabilidades, con lo cual yo creo que incrementar esa inspección del fraude fiscal nos vendrá muy bien a todos. El otro día se dio en el Parlamento la cifra de empresas que se habían ido de Navarra. Ahora mismo no recuerdo la cifra exactamente, pero si se van será por algo. Te aseguro que por motivos fiscales no. No tenemos un paraíso fiscal aquí para atraer a las empresas, eso es una evidencia. No es un paraíso fiscal y no es un infierno fiscal, de ninguna manera. No queremos un paraíso fiscal. No, ni paraíso, tampoco es un infierno. No es un infierno y las empresas lo saben. Porque le he visto que además... se dirigía directamente al compañero de Geroa Bai cuando se hablaba de esas rentas medias, ¿no?, sobre las que pide que se aligere un poco la presión fiscal. ¿De qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de poner el foco en eso, buscar soluciones en la mesa fiscal, buscar el impacto que pueda tener dentro de Hacienda también. O sea, ¿qué es una renta media? No, lo que es una renta media, eso está tasado. Y además hay diferentes rentas medias, y que podemos abrir un debate sobre esto. No es lo mismo la renta media en mi pueblo, en Lodosa, que la renta media en la comarca de Pamplona, por ejemplo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso hablamos en singular de rentas medias. No es la misma la renta media de un hombre que el de una mujer. Tampoco lo es. Quiero decir, las rentas medias... no voy a poner, horquilla, digo yo. Pues la horquilla está clara. O sea, las rentas medias en Navarra oscilan entre los 20 y los 40.000 euros. Eso es una renta media en Navarra, según los estudios ahora mismo que hay de rentas medias. Puede variar 1.000 euros arriba, 2.000 euros abajo. Bueno, pero hay estudios sobre eso y tiene que ver con la territorialidad y con el género, las rentas medias. ¿De qué estamos hablando? Lo vamos a hablar en la mesa fiscal y vamos a llevar propuestas concretas. Estamos hablando de que esas rentas, en un momento concreto, y con una visión, yo creo que de servicio, de mejorar los servicios públicos y de recuperar muchos servicios públicos que se habían recortado en los años anteriores, se hizo un esfuerzo por parte de esas clases que además, de esas rentas medias, que además durante mucho tiempo, que son rentas de consumo también, han tenido que sufrir inflación o tipos de interés que han subido en los últimos años. Queremos poner la mirada ahí, como sabemos que otros grupos quieren poner la mirada también en otras. Sí, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Por tanto, las medidas concretas las hablaremos en la mesa fiscal, pero creemos que hay que poner la mirada también en ese colectivo. Nosotros también tenemos propuestas fiscales. Nos centramos en las rentas, como lo hemos hecho hasta ahora,
de menos de 30.000 euros, que son las personas que realmente lo están pasando mal. Para ustedes una renta entre 30 y 40.000, un poco en base a esa horquilla a la que se refería Groabay, ya no es una renta media. Es que aquí, como bien se ha dicho, podríamos entrar en un debate porque para UPN tantas veces en el Parlamento ha defendido que una renta media es de 50.000 euros, pero si vamos a la definición de renta media según los criterios de la Unión Europea, pues una renta media en Navarra en ningún caso es una renta de 50.000 euros. Todos conocemos aquí a las personas y los ingresos medios que tienen. Ese es otro debate, pero en nuestro caso seguimos centrándonos en aspectos relativos a las rentas menores de 30.000 euros, que no son pocas en Navarra. Esta es una de las varias propuestas que vamos a llevar a la mesa fiscal y que vamos a... La horquilla coincide, evidentemente, quizá la forma de comunicarlo o expresarlo es distinto, pero hay una horquilla que coincide, desde luego, en esos... Pero medidas se han llevado a cabo hasta la fecha para esas rentas y deflactaciones, deflactaciones lineales con las cuales hemos sido bastante críticas también. Todas las medidas fiscales, incluso las que tienen que ver con otros impuestos que ha habido en los últimos años, Groabay ha participado. Por eso decimos que ahora el debate también lo queremos poner y centrar en esos colectivos que son una gran amplitud. Y estamos terminando, pero un poco volviendo al tema de Europa y a ese cierre del grifo que está haciendo ya la Unión Europea, ¿hemos vuelto a la realidad entonces o no? Pues prácticamente sí, porque ahora ya se está agotando lo que ya estaba previsto, pero no podemos hacer proyectos nuevos. Por tanto, bueno, pues estamos acabando y volveremos a la situación y con nuestros propios recursos, pero en cualquier caso yo creo que lo importante es abogar, desde luego nuestro partido, por el diálogo e intentar alcanzar consensos. Yo creo que es la manera de hacer política y ahí vamos a seguir. Bueno, estamos prácticamente al límite, señor. Yo creo que Europa tendrá que medir muy bien qué política económica quiere en este mundo globalizado, porque está claro que las medidas de recortes, austericidas se les llamó, en ese momento no dieron los resultados esperados, más bien esquimaron las administraciones públicas y recortaron derechos de muchas personas. Por tanto, yo creo que habrá, espero que haya cierta flexibilidad respecto a lo que pasó en su momento, y de eso nos tendremos también que aprovechar. Y desde luego el otro día, creo que en la propia Comisión Europea hablaban algunos de ellos que había que inyectar a los servicios públicos 800.000 millones. Por tanto, quizá estemos discutiendo cuáles van a ser las medidas. No creo que volvamos, espero que no volvamos a las mismas medidas de hace 10 años que no dieron resultado. Sí, muy breve. Se acaban los fondos europeos, volvemos a la realidad, pero Navarra es una comunidad que está bien posicionada porque está en una situación en cuanto a superávit y en cuanto a nivel de amortización de la deuda que le tiene que permitir seguir avanzando en políticas públicas, en herramientas de carácter progresista que den respuesta a las navarras y los navarros, sin duda. Hay músculo todavía, entonces, señora Sporrin. Sin duda, siempre hay esperanza y desde luego nuestra comunidad yo creo que somos la envidia de otras muchas y tenemos una situación estable y muy buena. Bien, señora San Martín. Coincido, se acaban los fondos europeos, quizá nos está pillando un poco con el pie cambiado. No. Recordemos que AIREF ha llamado la atención a Navarra por el incremento del gasto público de un 10,4% exactamente, cuando Bruselas apunta a un 2,6%. Quiero decir, no todo es tirar cohetes a nivel de economía en nuestra comunidad foral. Pues hemos terminado, señor Azcona, le he dejado casi con más ganas de intervenir, pero es que es el tipo... Bueno, yo creo que con el tema presupuestario queda un largo recorrido que seguro que tendremos. Habrá ocasiones. Gracias de verdad por habernos acompañado. Señora San Martín, ¿qué tal en este debut? Bien, muy bien, me he sentido bien, sí, ¿cómoda? Gracias. Bueno, pues de eso se trata también, ¿eh? Sí. Muy bien, de acuerdo, pues gracias y feliz semana. Igualmente. Y a ustedes también, nos vemos ya la semana que viene con otros temas que, como siempre decimos, serán seguro de su interés. Nada más, hasta entonces, sean felices.